Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio que estamos preparando previo a estas funciones que tendremos este próximo fin de semana aquí en Cinedot IMAX Toluca en Centro Tolsú, de uno de los grandes clásicos, uno de los grandes títulos que esta temporada está presentando a través de las proyecciones desde el escenario en Londres a las pantallas y a la pantalla IMAX aquí en Toluca principalmente. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre El Lago de los Cisnes, este próximo título que podremos disfrutar en la pantalla IMAX de Cinedot. Y bueno, para comenzar, Pedro, si nos pues das la bienvenida a esta nueva charla y bienvenidos a todos a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, Paco. Como siempre, un gusto recibirles, maestro Urbán. Esta es su casa, como siempre. Y en la lógica que hemos venido planteando, nos sentimos muy contentos de continuar con esta temporada de transmisiones del Royal Ballet and Opera aquí en la pantalla IMAX, operada por Cinedot y que tiene como espacio Centro Tolsum, que es una oportunidad extraordinaria para acercarnos ahora a uno de los grandes clásicos del ballet que nos ha tenido muy orgulloso cuando se presenta en el Valle de Toluca y que ahora es una extraordinaria oportunidad en este cierre de marzo, muy al primer trimestre del año, de poder pasar un gran momento en este espacio y como siempre también invitarles y aprovechar esta oportunidad para que conozcan las distintas actividades que tiene Centro Tolsum y que puede ser un fin de semana extraordinario este próximo fin de semana, disfrutando del ballet y después conociendo los distintos servicios, tanto culturales como de entretenimiento que tiene nuestro recinto. Así que, como siempre, pues es un gusto recibirles, que podamos charlar y que además esta es una oportunidad, incluso con un ballet tan conocido, de conocer otros detalles, de darnos la oportunidad de aprender más sobre este ballet y llegar muy preparados para la función de este fin de semana, que como siempre hacemos, lo vamos a estar reiterando sobremanera en aras de que no se olvide, este próximo fin de semana, 29 y 30 de marzo, sábado y domingo a las 10 de la mañana, aquí dentro de Centro Tolsú en la pantalla IMAX, para que disfrutemos este maravilloso ballet del Lago de los Cisnes. Así que pues muy bienvenidos y que podamos platicar sobre este maravilloso espectáculo. Gracias, Pedro. Y bueno, el día de hoy nos acompaña la maestra Sonia Gil, directora de la Academia Nureyev. Maestra, bienvenida. Y el maestro Gerardo Urbán y Fernández, director de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Maestro, nuevamente bienvenido. Bueno, pues vamos a comenzar hablando sobre qué es el Lago de los Cisnes, qué es esta historia que se narra a través de este ballet y pues bueno, también conocer estos personajes que podremos ver dentro de esta historia. Y bueno, para esto le doy el micrófono a la maestra Sonia Gil. Hola, muchísimas gracias por la invitación, maestro Paco. Qué honor, muchas gracias. Bueno, ¿de qué trata El Lago de los Cisnes? El Lago de los Cisnes es un ballet clásico que narra la historia de amor entre el príncipe Sigfrido y Odette, una princesa convertida en cisne por el hechicero malvado Rothbart. Esa es la historia básica y podemos narrarla y nos podemos quedar aquí pues todo el día hablando de ello porque es fantástica. El príncipe Sigfrido está celebrando su cumpleaños, que es la historia, viene parte de ahí. Con la corte y bajo la mirada manipuladora de Rothbart, la madre de Sigfrido le entrega a él la ballesta que fue de su padre ya fallecido. La reina madre le ordena a Sigfrido que deberá elegir una prometida en el baile que se celebrará en su honor al día siguiente. Sigfrido, abrumado por la responsabilidad, se niega y sale de palacio para despejar su mente y tratar de no sentir toda esa presión de la sociedad y de su madre. Sigfrido llega al lago y ve una bandada de cisnes. Para asombro de él, uno de ellos, al posar tierra, se convierte en una bella princesa, que es Odette. Perdón, disculpe. Él se aproxima asegurándole que no le hará daño. Odette comparte con el príncipe que es víctima de Rothbart, que le obliga a vivir como cisne de día y por las noches, junto al lago, creado por las lágrimas de la madre de Odette, puede recuperar la forma humana. La maldición solo la romperá quien no haya amado nunca y quien le jure amor eterno. En ese momento aparece Rothbart. Odette le pide a Sigfrido que no lo dañe, porque la maldición no se romperá si mata al hechicero. Odette y Sigfrido expresan su amor recíproco. Cuando vuelve el día, Odette se convierte nuevamente en cisne.
Rothbard, disfrazado en forma humana como consejero de la reina madre, da la bienvenida a los invitados reales que han viajado de países muy lejanos. Ya en el baile, la reina madre ordena a Sigfrido que elija una prometida entre las 4 princesas, pero él se niega a hacerlo, recordando a Odette. Es cuando Rothbard aprovecha el momento y con una fanfarria anuncia la entrada de Odile, que representa la maldad y seducción. Gracias a la magia de Rothbard, su aspecto es idéntico al de Odette. Sigfrido, por supuesto, no puede creer que su amada haya llegado. La reina madre, al ver cambio anímico en su hijo, ordena que inicie el baile. Odette, que aparece en una visión, trata de advertir a Sigfrido del engaño, pero no lo logra. El príncipe elige a Odile como su prometida, y el malvado hechicero Rothbard se la entrega en presencia de todo el mundo. Sigfrido hace el juramento de matrimonio y amor eterno. En ese momento Rothbard revela su identidad y toma el control del palacio. En el lago, los cisnes esperan a Odette. Ella aparece desconsolada y le habla de la traición de Sigfrido. Para liberarse de la maldición, la única escapatoria es la muerte y perecer en las aguas del lago. Sigfrido la busca desesperadamente en medio de una terrible tormenta. Llega al lago, implora a Odette que lo perdone. En ese momento aparece Rothbard y le recuerda su juramento y le dice que Odette le pertenece a él por toda la eternidad. Odette, desesperada, corre hacia la roca y se arroja al lago. Por el sacrificio de Odette, el hechicero pierde su poder y queda destruido. Sigfrido queda abrazando el cuerpo sin vida de su amada Odette. Esa es básicamente toda la obra. Es una obra hermosa, muy bella. Ojalá que nos puedan acompañar a verla. Muchas gracias, maestra. Pues ahorita que nos platicaba la maestra sobre estos personajes, quisiera compartir este primer clip en el cual en este final del primer acto podemos identificar algunos de estos personajes que nos compartió la maestra en una de estas escenas justo dentro de el lugar donde se desarrolla mucha de la acción de esta historia, que es justo en la orilla del lago. Y bueno, para posterior poder platicar también sobre la música que enmarca también todo este gran ballet. Entonces vamos a ver este primer clip del final del primer acto.
Y bueno, pues en este primer clip, ahorita mientras disfrutamos también el clip, hablamos justo de esta parte de cómo se separa el ballet, cómo son los actos. En algunos momentos, para el público que no ha tenido la oportunidad de acompañarnos, también aquí cuando vienen a ver las funciones de ballet y ópera en Cinedota IMAX Toluca, es como si estuvieran en la función en vivo, y también van a poder disfrutar los intermedios que hay entre cada una de estos actos, que bueno, en el caso del Lago de los Cisnes, también pues se va a representar los 4 actos que son parte de este ballet. Y bueno, maestro, me gustaría que nos pudiera compartir pues qué hace único también el Lago de los Cisnes. Sabemos que esta música pues también es muy representativa en la parte clásica, pero también en el repertorio del ballet, pues Lago de los Cisnes tiene un lugar muy especial, maestro, que nos puede compartir. Muchísimas gracias, Culturarte, Cinedot, Tolsu. Muchísimas gracias por esta invitación nuevamente de poder hablar cosas que me apasionan. Tienen que venir este sábado y este domingo, amigos, porque es de verdad una oportunidad única de presenciar una de las obras maestras de la humanidad. Por muchas razones y por muchas conjunciones que platicaré velozmente, se logra llegar a esta obra maestra que es el conocido Lago de los Cisnes. Yo voy a hablar un poco de la música, como me pide Paco, porque la música es muy importante. El compositor de esta música es uno de los más grandes compositores del romanticismo, y me atrevo a decir de todos los tiempos. Es Tchaikovsky. Tchaikovsky es famoso ya en el mundo no solo por sus ballets, sus sinfonías, su ópera, bueno, por muchísimas cosas extraordinarias musicalmente hablando que hizo. Y el ballet para él representó, sobre todo en este primer nivel, un gran desafío, en este primer reto. Recuerden que Tchaikovsky compuso 3 ballets solamente. El primero, que fue justamente El Lago de los Cisnes, que pueden ver este sábado y domingo a las 10 de la mañana, aquí en una pantalla extraordinaria. Pueden comprar aquí sus boletos, o sea que es como vivirlo. El segundo ballet es La Bella Durmiente, y el tercer ballet es el famosísimo Cascanueces. Tchaikovsky tenía 35 años, estaba en un momento verdaderamente de creatividad desbordada. Y se le acercan proponiéndole justo que haga la música. Y él, al principio, la verdad, por lo que dice sus cartas, no tenía mucho interés en el mundo del ballet. Hay que decir las cosas como son. Sin embargo, le hacen llegar esta historia fascinante que la maestra nos acaba de contar y le resulta muy interesante. Él había compuesto poco antes una obra que se llamaba Ondine o Ondine, que es una obra que también tiene que ver con el agua. O sea, es una especie de ninfa que vive en el fondo del agua, ¿no? Y entonces ve que parte de esa música le podría funcionar, ¿no? Y entonces decide tomar el reto justamente. También tenemos que poner un poco el contexto del tiempo, de la época. Estamos viviendo una época en donde los sentimientos empiezan a desbordarse y la razón empieza a quedar en un segundo plano. Yo siempre lo digo, esta época llamada romanticismo, que no tiene nada que ver con la cursilería que hoy llamamos romántica, sino con esta idea profundamente artística y filosófica acerca de una lucha que en ese momento, y que aún heredamos, de la lucha de la razón contra el sentimiento. Bueno, pues en ese contexto, Tchaikovsky se da cuenta de que es el momento de transformar las cosas. Y este cuento maravilloso que justo nos contaba la maestra, pues si uno lo ve y lo pone en Disney, exceptuando el final, que ahorita voy a hablar de los finales, es un cuento de hadas. Hay una princesa encantada, hay un hechicero malvado y un príncipe heroico, guapo, encantador y que además necesita casarse, ¿no? Entonces están todo, ya está listo ahí. Pero en esta idea genial de Tchaikovsky y de darle un giro distinto, y hablaremos quizás más adelante de esto, cómo transformar un cuento de hadas en una tragedia. Esto es una de las cosas que creo que al público le gustan más. Estamos en un periodo también no solo de grandes emociones, sino musicalmente muy importante. Había grandes compositores en su tiempo que ya habían explorado la posibilidad de crear motivos musicales para que se repitieran en la ópera, en las sinfonías. Ya con Giselle ya había algunos esbozos de poner ciertos temas, pero era un poco precario. Tchaikovsky, siendo un genio extraordinario, se le viene una cosa que a mí me parece genial. Dice, ¿cómo vamos a contar una historia si los bailarines no hablan, no son actores?
Estamos también en ese momento, y la maestra ya abundará en esto, en un momento de la transición de un ballet neoclásico, me atrevo a decir, no neoclásico como ahora, sino me refiero de concepción más dancística que narrativa, a algo que haga las emociones más viscerales. Y este ballet, El Lago de los Cisnes, que van a poder ver este sábado y domingo a las 10 de la mañana aquí en Tolsú, es la piedra angular de este cambio. Tchaikovsky dice, pues si no pueden hablar, entonces les voy a asignar a cada uno de los personajes no solo un tema musical, sino un instrumento. ¿Cómo sería la voz de un cisne? Y bueno, se le ocurre lo que es obvio para nosotros hoy, pero lo que es genial. ¿Cuál es el instrumento que más se le parece a un cisne? Pues el oboe. El oboe parece, lo voy a decir, la voz hermosa de un cisne, de un pato, etc. De hecho, no es el único que usa justamente el oboe como una posibilidad del sonido de un pato, etc. Hay Saint-Saëns, Sostakovich, etc. Pero él es el primero que tiene esta idea genial. Y entonces empieza a asignar no solo motivos musicales, sino también instrumentos específicos. Y estas melodías que regresan constantemente, que narran justamente los momentos. Por ejemplo, ya la maestra nos decía que Sigfrido y Odette se encuentran en el lago, a la orilla del lago, y empiezan a hablar. Entonces esa parte es fantástica porque usa dos instrumentos. El primero es el oboe. Y entonces cuando uno oye al oboe y ve bailar a Odette, uno dice, está hablando. Y el otro instrumento es el clarinete, que se lo asigna al príncipe y están en un diálogo extraordinario. Y después, en esta idea misma genial, desarrolla dos momentos. Él encuentra en esta posibilidad de crear una historia maravillosa dos caras de la moneda. Que ese es el análisis, en el fondo, las dos naturalezas del ser. Una brillante, deslumbrante, y otra obscura y escondida. Y él logra justamente en un acto verdaderamente genial hacer en una primera parte, por eso también la maestra a lo mejor nos podría platicar un poco esto de lo blanco, ¿no? Del primer acto, que tan blanco es, ¿no? Que es una moda que justamente viene desde Giselle, el ballet blanco. Y ahí pone una danza para dos extraordinaria, en donde los transmuta justamente. A ver, voy a ser claro en esto. Cuando usa el oboe, Odette tiene una naturaleza animal, pero en las partes más humanas usa el violín y el violonchelo. Los transmuta, no sé cómo es una cosa fantástica. Es como si fuera una naturaleza distinta. Es lo que son o lo que van a lograr ser si vencen a von Rothbard. Y eso pasa justo en el primer acto. Una danza de dos, o pas de deux, que así le dicen que le llamamos hoy en día el pas de deux blanco. Y en el segundo acto, justo donde nos narraba el punto de ruptura de la historia, hay otra cara, la cara oscura, un pas de igual, donde aparece la voz, pero ya no aparece con el violonchelo, sino solo aparece con un violín, igual transmutando esto que ya nos decía, este engaño terrible que sufrirá justamente después Odette. Y en esta idea de lo oscuro y de lo luminoso, Tchaikovsky logra crear lo que para mi gusto es una de las piezas musicales más emblemáticas jamás escritas. La música está totalmente ligada a la historia. De hecho, uno de sus problemas, y concluyo con ello diciendo musicalmente, es que él no era un gran bailarín. O sea, me refiero, no era un aficionado tampoco al ballet que dijeras, ay, voy a ver todos los ballets. Y además, pensemos que Rusia estaba en un momento de oro justamente. Y él sí frecuentaba, pero no era lo suyo. Y entonces, ¿cómo es posible? Bueno, solo con su genialidad. Estaba en ese momento justo de decir, creamos un mundo nuevo. Porque a él lo que no le gustaba era justo eso, que a veces el ballet era demasiado bailado, vamos a ponerlo así. O sea, estaba distante de la historia, ¿no? Sí se contaba la historia, pero limitadamente. Él quería que la historia fuera así. Cuando se representa el Lago de los Cisnes por primera vez, por ahí del 48, si no me equivoco, 49, no fue un gran éxito, por muchas razones. Primero, como siempre pasa, a los músicos les dieron una partitura dificilísima y los músicos todos refunfuñando tocaban, no le entendían lo que tocaban y con esta idea de que era narrativo no entendían. El director de la orquesta le hizo un montón de ajustes, puso piezas que ni eran de Tchaikovsky y cuando se presentó,
tampoco el coreógrafo era el más, bueno, no digo que no era brillante, tampoco le gustó mucho, o sea, no se involucró. Y Tchaikovsky vio pues, con desazón que su música no funcionaba. Y él echó la culpa al final, porque ahí decía que probablemente lo que no había gustado era el final, ¿no? Y de ahí se desata una serie de finales alternos que después su hermano, después que muere Tchaikovsky, se encargó de seguir cambiando el final y buscando música misma de Tchaikovsky, pero para poner más números. Y bueno, concluyo diciéndoles que al principio parecía que esto no iba a funcionar, y hoy les puedo decir que sin duda, al menos desde mi punto de vista, no solo los 3 ballets de Tchaikovsky, quizás son los más famosos, pero El Lago de los Cisnes sí puedo decir que es el más hermoso. Gracias, maestro. Pues vamos a ver este siguiente clip, también pues de uno de los momentos que el público también se recuerda mucho después de ver este ballet. Y bueno, ahorita regresando abordaremos justo el por qué consideran, como decía el maestro, que este ballet pues se vuelve ya uno de los referentes en el repertorio, y el por qué también pues se considera como el ballet clásico por excelencia. Entonces vamos a ver este siguiente clip y continuamos. Musicalmente, la música, ya lo dijo el doctor Pedro Daniel García Muciño, es como es Tchaikovsky, emocional. Yo les puedo decir que yo hoy todavía, fíjense, después de haber dirigido tantas veces el lago, yo en el final tengo que decirles lo que llega un momento, se me empieza a hacer un nudo en la garganta y digo, maldito Tchaikovsky, me vas a volver a hacer llorar. Y ya voy por la 20ª, le digo, yo ya se supone que no puedo, porque es tan emocionante, tan hermoso, tan humano, tan como ya también se mencionó, como somos, que yo creo que esto vale mucho la pena. Y más con una orquesta extraordinaria como es la del Teatro del Royal, que es una orquesta fantástica, especializada en todo, en donde además en el audio que tenemos aquí en Tolsu, es verdaderamente emocionalmente avasallador. O sea, te quedas sin aliento. Te quedas sin aliento. Y además con esta posibilidad que ya nos platicarás, Paco, de además ver qué pasa detrás, de ver esos segmentos. Creo que en particular yo puedo decirles que El Lago de los Cisnes hoy en día y hasta que me muera será mi ballet favorito. Ya no me importa que me digan que soy cursi. Yo amo El Lago de los Cisnes. Pero les quiero decir que sí, eso ya está. Y eso se lo debemos a las coreografías, ¿no? A la historia, principalmente yo lo tengo que decir como músico, a Tchaikovsky. Pero en esta versión que van a poder ver este sábado y domingo, hay cosas que no puedes ver en otros lados y que lo hacen totalmente único como experiencia, como espectador te puedes sentar, vivir todas estas emociones, entender todo lo que pasa detrás, todo lo de los vestuarios, todo lo que es las escenografías, ¿no? Y hay partes que ya no se pueden cambiar, yo me atrevo a decir, yo he visto versiones, concluyo diciendo eso, he visto versiones nuevas del Lago de los Cisnes, muchas, modernas, ahora sí neoclásicas en el sentido moderno, provocadoras, solo con puros hombres, parodias, pero lo tengo que decir, esta es
Esta es la versión. Las demás las podemos ver por curiosidad, algunas admirarlas porque son muy originales, ¿no? Pero esta es la versión. Y ustedes la van a ver completa. Eso es otra cosa. Completa quiere decir los 4 actos completos, con todas las danzas, ¿eh? O sea, que vénganse preparados. Y la otra, que ya es una cosa que se ha perdido y que yo defiendo mucho, con música en vivo. Bailar con música en vivo es completamente distinto. Vengan y vivan esa experiencia de ver a los bailarines dentro de la música, dentro del respiro único de una obra extraordinaria como lo es el Lago de los Cisnes. Cinedot los espera. Culturarte, gracias Paco por estos esfuerzos tan grandes. También Torsú, doctor Daniel, Pedro Daniel García Muciño, por estos esfuerzos que hacen ustedes, por tener cerca del público estas experiencias, de verdad, que abran las puertas Torsú para esto, de verdad, para nosotros es, como espectadores, extraordinario. Gracias, maestro. Y bueno, justo esta versión, como mencionan, el público podrá ver, a lo mejor quizá ya hayan visto algunas otras versiones, quizá esta sea la primera vez que vean Lago de los Cisnes, pero esta versión tiene algo también característico. Ya hablábamos de la música, obviamente, de la parte de la danza, que es importante, pero también esta escenografía, estos espacios. En el caso de Lago, en el caso ahorita que veamos este siguiente clip, ya dentro de lo que es el palacio, y realmente con elementos importantes para poder resaltar qué es lo que está ocurriendo en qué espacio, pero sin, creo yo, a diferencia de otras versiones, también tener decorados exagerados, decorados que a lo mejor hasta pueden distraernos cuando estamos viéndolos, y aquí se enfocan mucho en la acción, lo que está pasando, y también el siempre tener presente esta dualidad que habla la historia, de la que habla la historia siempre, el tema del blanco, del negro, es algo que van a ver mucho en estos diseños. Y bueno, pues vamos a ver estos dos siguientes clips. Primero vamos a ver este otro momento donde ya viene uno de los personajes que ya nos hablaba la maestra, que es este famoso cisne negro, y continuamos aquí con esta charla. Y bueno, pues estamos casi llegando ya a la parte final de esta charla. Y bueno, antes también de terminar, me gustaría, Pedro, que nos pudieras compartir para el público que quiere venir a ver esta función, además de poder disfrutar esta proyección en Cinedot IMAX Toluca en Centro Tolsú, qué es lo que pueden también disfrutar, porque Centro Tolsú es un complejo con muchas opciones y bueno, actualmente tienen varias exposiciones. Pedro, que nos puedes compartir. Muchísimas gracias. Invitarles, como siempre, que pueden pasar un día completo en nuestras instalaciones, desde luego aprovechando esta maravillosa pantalla IMAX, que siempre lo repetimos, pero a veces, por decirlo, se olvida, es la tercera más grande de México y está en Toluca. Siempre que de repente miramos con recelo nuestra ciudad capital, pues hay cosas extraordinarias como lo es Tolsú y como lo es su pantalla IMAX. Es verlo con una calidad extraordinaria en sonido, en audio, en condiciones muy puntuales, pero además están abiertas nuestras 4 exposiciones, la Victoria de Toluca, que es un homenaje a nuestro propio edificio
como base. Para los más pequeños, Entre ladridos y maullidos, creada por Papalote Museo del Niño, de una artista plástica también, Anastasia Sergeyevna, una pieza extraordinaria llamada Reflejos, y sin ser cisnes, pero cercano a las aves, tenemos una exposición maravillosa que se llama Aviarium, con casi 400 piezas artesanales, que es una experiencia verdaderamente maravillosa de ver la calidad de estas piezas que vienen desde Oaxaca, hechas con cerámica contemporánea, y desde luego, pues los demás servicios, nuestra zona deportiva Escala, 2 cafeterías, parece menor, pero un estacionamiento amplio, techado, en pleno corazón de Toluca. Así que bueno, pues yo les quiero invitar a que este fin de semana, ya cerrando marzo, que como se va volando el año de forma inmediata, ya cerrando el primer trimestre de este año, se den la oportunidad de pasar una mañana maravillosa, sea el sábado o el domingo, conociendo este ballet de forma puntual, sí preparándose en tiempo, porque le preguntaba a Paco, son casi 3 horas, con intermedios y con los detrás de cámara, pero es el ballet completo, como decía el maestro Urbán, y de ahí pues poder seguir disfrutando las demás actividades de Centro Tolsú. Así que los esperamos en esta fecha, ojalá se den la oportunidad de visitar y de enriquecer su alma viendo un ballet extraordinario como es el Lago de los Cisnes. Gracias, Pedro. Pues vamos a ver este último clip. También, pues, justo uno de los momentos también clave en la cuestión técnica dentro de este ballet, algo característico de este ballet, con el personaje del Cisne Negro. Y bueno, para dar pie a los comentarios finales, veamos este último clip para que también pues continúen dándose una idea de lo que podrán disfrutar en esta gran función aquí en Cinedota IMAX Toluca. Bueno, uno de los grandes momentos, los famosos fuetés del Cisne Negro, que también pues son parte de la complejidad técnica también que requiere este ballet. Y bueno, sobre esta parte técnica, maestra, que nos pudiera también compartir sobre este ballet en específico del Lago de los Cisnes, ¿qué es lo que requiere cuando una bailarina decide también pues entrar a buscar un papel dentro de este gran ballet? Se requieren muchas cosas: fuerza, dedicación, trabajo duro. Creo que es un trabajo de años, de muchos años de esfuerzo, el llegar a este nivel de ballet. Y creo que la bailarina principal es arrojada. Tiene un nivel de interpretación enorme, porque tiene que interpretar los 2 papeles, tanto Cisne Blanco como Cisne Negro, y tener esa dualidad del personaje. La fuerza y maldad del Cisne Negro y la dulzura y ternura del Cisne Blanco. En los 2 personajes es el mismo nivel interpretativo, lleva mucha fuerza y mucha intensidad, pero todos los cisnes, todos los personajes que están aquí llevan un trabajo largo de esfuerzo, y creo que mejor representado no se puede estar en el Lago de los Cisnes, que los esperamos este sábado y domingo a las 10 de la mañana en el Centro Tolsú. Muchas gracias. Es algo fantástico esta obra. Creo que ha sido una de las mejores que ha habido. Y bueno, creo que es importante que la veamos de principio a fin, tanto comentarios
como obra, los 4 actos y todos los comentarios finales. No se pierdan nada, absolutamente nada. Toda la fuerza del ballet está aquí y bueno, vamos a verla con mucho entusiasmo el 29 y 30 a las 10 de la mañana. Los esperamos aquí. Gracias, maestra. Pues también algo que el maestro nos compartió mucho era justo este altibajo que hay también en la música. Aquí escuchamos una música muy distinta a lo que escuchamos, ¿no? En el primer clip, por ejemplo, cuando está el cisne en la orilla del lago. Y bueno, aquí estos momentos que ya son todavía mucho más ágiles en la música. También pues en la orquesta, esta posibilidad de poder interpretar la voz de los bailarines, pues se da como mencionaba, ¿no, maestro? Así es, hay que decirlo con claridad, los 2 primeros actos, musicalmente hablando, son muy refinados. De hecho, la mayoría de las danzas que los componen son solo valses, solo por decir valses, pero el vals ya era una moda en Europa, era algo que se bailaba mucho. Yo siempre he dicho que el más grande compositor de valses, y lo repito hoy, es Tchaikovsky. Sí, tenemos a los Strauss, pero ellos eran más como de salón, pero al nivel que llega justamente Tchaikovsky, pues es único. Y justo en esta parte, cuando el príncipe Sigfrido tiene que escoger a su mujer, Tchaikovsky tiene ideas siempre geniales. Entonces empieza a sacar danzas que jamás se hubieran pensado pudieran ser bailables y las transforma en países que son países característicos, porque las princesas que van a llegar justamente a presentarse al príncipe vienen de muchísimas latitudes. Y entonces van a ver, y aquí, bueno, ya no se vio, pero bueno, ahí se ven algunas de las princesas sentadas ya esperando el veredicto, la decisión del príncipe. Vienen de Italia, otras vienen de España. Bueno, la verdad es que es una cosa extraordinaria de la capacidad que decías, Paco, de esto de la música, la capacidad que él tiene de cambiar los estados de ánimo. Venimos de un primer acto totalmente blanco, luminoso, ¿no? En donde tú ves todo esto que sucede en el lago, la música es extraordinariamente fantástica, y después una serie verdaderamente de ballet tradicional del tiempo, o sea, solo danza tras danza, de habilidad, de destreza, para después volverlo a romper y transformar en una tragedia como lo decíamos. Sigfrido es el ser y se encuentra en medio de 2 cosas, lo blanco y lo negro, lo brillante, lo luminoso. Él es el que está en medio. Y ahí está esa figura malvada del brujo von Rothbard. Y esto, pues en la música se ve muy claro, porque cuando los momentos son, como muchas veces pasa, que son momentos muy alegres que terminan en una tragedia, ¿no? De desenfreno, la música es frenética, es brillante, es deslumbrante, pero después de repente ves que todo se esfuma en algo increíblemente distinto a la diversión que tenías. Y en esto justamente este tipo. Ahora, Tchaikovsky trabajó muy de la mano justamente con el coreógrafo, justo para entender qué sí y qué no era bailable, etcétera. Pero en esta idea genial justo de poner justo en este acto todas las posibilidades de la danza, en todos los bailarines, en todos. Entonces vimos ahorita a los principales, pero en realidad, si ven todas las demás danzas en las distintas versiones, es el momento, digamos, me atrevo a decir técnico, brillante, deslumbrante. Ya después vendrá la tragedia. Gracias, maestro. Respecto al elenco, ahorita en los clips pudimos ver el papel de Odette y Odile, será interpretado por Jasmine Nagni, y el príncipe Sigfrido por Matthew Ball, que son los bailarines principales que estarán interpretando estos roles en la función que van a poder disfrutar. Y bueno, pues podemos quedarnos horas hablando de Lagos, es un ballet muy, muy completo, muy complejo también en cómo va tomando diferentes aspectos para poder narrar esta historia. Pero bueno, queremos que ustedes vengan a disfrutarlo, que ustedes puedan vivir esta experiencia de ver el ballet en la gran pantalla IMAX aquí en Cinedota IMAX Toluca en Centro Tolsú. Recordarles también pues que puedan aprovechar esta visita al Centro Tolsú con las exposiciones que nos compartió Pedro. Aviarium, la verdad es que es una exposición de las que pocas veces se puede disfrutar aquí en Toluca, de verdad vale muchísimo la pena. Y complementando con las demás exposiciones que también, digamos, tanto en la plástica, en la parte de la cerámica, todas las disciplinas que se abordan también aquí en Centro Tolsú con estas exposiciones, complementan muy bien pues toda esta
toda esta oferta que hace Centro Tolsu para todos ustedes. Y maestra, muchas gracias de verdad por darse la oportunidad de acompañarnos, por tener también el tiempo que nos pueda, aquí nos brindó para poder compartir estos pues comentarios sobre este gran ballet. También pues la maestra nos ha acompañado en algunas otras ocasiones como público, y bueno, pues para cerrar me gustaría justo el poder tener pues qué es lo que el público espera, qué es lo que el público puede disfrutar ya una vez que viene, hablando ya como público, disfrutando este tipo de propuestas, maestra, ¿qué nos puede compartir? Bueno, yo soy una asidua de ustedes. Creo que he visto todas las obras que han puesto. ¿Y qué espero de esta obra? Disfrutarla. No hay más. Es una obra que merece toda la atención, estar muy, muy, muy detallados a todos los momentos. Creo que hay, en particular, para mí son 4 momentos cúspides de la obra. Descúbranla ustedes, vengan a vernos y, bueno, esa es la parte que yo como público los invito. Créanme que es algo fantástico el que tengamos esta oportunidad aquí en nuestra bella Toluca, estar aquí en esta pantalla IMAX. Muchas gracias por eso, por pensar en nosotros los que nos encanta el arte. Maestro, también muchas gracias por todos los domingos que nos brinda. Y venir a verlos, los invito de verdad, no se lo pierdan, es algo fantástico. Entren en el arte es fantástico, es bellísima el arte. Gracias, maestro. Yo creo que como espectador tienes garantizado todo, en un espacio en donde es cómodo, es céntrico, tienes estacionamiento, es seguro, es bellísima, la pantalla es espectacular y la música, y en este caso el Lago de los Cisnes, que este sábado y domingo van a poder ver, es único. Yo creo que como espectadores tenemos que tomar estas oportunidades de poder vivir algo extraordinario cerca quizás de nuestra casa. Y además, no solo cerca, los que vengan de lejos tienen, como ya decía Pedro, la posibilidad de estacionarse, dejar tu coche ahí en un lugar seguro y en esta esfera, ¿no? Y yo creo que es lo que me gusta del lago, es que cuando te metes en la historia, todo lo que está fuera de ti, por esas 2 horas, 3 horas de espectáculo, estás completamente fuera y es verdaderamente un estado de admiración en el sentido de catarsis artística, ver esta belleza. Entonces no se lo pueden perder. Vengan este sábado y domingo. La verdad es que es fácil llegar, comprar los boletos es todavía más fácil. La producción pues es extraordinaria y lo que van a ver es algo que solamente podrían ver si se van a Londres, pero creo que de aquí al sábado está un poco difícil que alguien tome un vuelo, pero vengan y disfrútenlo, los esperamos. Gracias, Pedro. Yo cerraría también dejando también la invitación al público para que vea el final. Yo sigo insistiendo que sea, no lo spoileemos para no caer, porque seguramente ya el guión nos dice por qué va a terminar, pero también es una forma extraordinaria de rematar. Además, musicalmente, ese cierre, sea con el final que sea, es extraordinario. Bien decía Gerardo, las lágrimas casi pueden salir. Ya alguna vez le tocó a Gerardo con un sismo tocándolo en el teatro hace muchísimos años, del antiguo teatro. Era tal la intensidad que no se dieron cuenta del sismo. No sonaba la alarma en aquellos tiempos, fue como 4D, pero era tal la fuerza que tenía desde luego la orquesta y la interpretación que la gente no se dio cuenta que estaba temblando. Yo no estaba esa vez y yo ahí molestando, está temblando. Gerardo seguía tocando tal cual, porque es una intensidad maravillosa. Así que invitarles a esta experiencia. Esperemos que no vaya a temblar, sin duda, no es ningún deseo, pero es con esta idea de que vean cómo te puedes envolver de algo extraordinario y que se den la oportunidad de escuchar esta música tan particular, de observar esta técnica. Yo siempre digo, quienes nos gusta el arte y la cultura, estos temas, tenemos que admirar la labor estética, lo que significa ponerse de puntas. De repente lo vemos tan sencillo, ¿no? Las vemos aquí en la imagen. Técnicamente es un trabajo extraordinario. Y vuelvo a decir, las ventajas de este formato es que lo podemos ver a detalle, en close-up, en verlo muy cercano. Y creo que esa es una experiencia que vale la pena que se den la oportunidad de vivirla con este Lago de los Cisnes. Gracias, Pedro. Los esperamos sábado 29, domingo 30 de marzo, Cinedot IMAX Toluca en Centro Tolsu a las 10 de la mañana. Boletos solo 149 pesos. Pueden adquirirlos directo aquí en taquilla de Cinedot o en la página cinedot.com.mx. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.